Hola compañeros, el día de hoy vamos a revisar una capacitación orientada a los límites de explosividad y las implicaciones de esta en el aseguramiento de la zona de trabajo. Propósito. La siguiente capacitación tiene como propósito formar al inspector y aclarar dudas al personal sobre el límite de explosividad, cómo medir y proceder ante estas condiciones. El inspector debe tener los criterios claros al afrontar estas situaciones en campo de tal manera que garantice la seguridad e integridad de las personas que habitan en las viviendas y la propia. Para ponernos en contexto, vamos a ver unas definiciones y hacer unas aclaraciones al respecto. Iniciamos con atmósfera explosiva. Según la resolución 0499 del 2020, por la cual se establecen los requisitos de seguridad para el desarrollo de trabajo en espacios confinados y se dictan otras disposiciones, define la atmósfera explosiva como, cito, son las mezclas con el aire de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos en condiciones atmosféricas que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. ¿Y cómo determinamos una atmósfera explosiva? Existen dos conceptos que permiten aclarar esta condición. El primero de estos conceptos es el límite inferior de explosividad, en sus siglas abreviadas LIE o LED por sus siglas en inglés. Es la concentración mínima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire por debajo de la cual la mezcla no es explosiva, son mezclas pobres. En una propiedad inerte y específica para cada uno de los gases y materiales particulados. Es decir, que cada gas y cada material tiene su propio límite inferior de explosividad. Los polvos explosivos, incluidos el carbón y el gas natural, tienen su propio LIE, su propio límite inferior de explosividad. Para gas natural, este corresponde al 5%. Esto significa que una mezcla con suficiente gas que sea inflamable es al menos 5% metano y un 95% aire. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una atmósfera inflamable con presencia de gas metano debe tener al menos un 5% de gas metano y 95% aire. El segundo concepto que hay que tener claro es el límite superior de explosividad. Su abreviación sería LSE o UEL por su siglas en inglés. Está definido así: concentración máxima de un gas combustible cuando se mezcla con aire, donde se puede producir una explosión. También se expresa como límite superior de inflamabilidad. Si esta relación volumétrica de gas o vapor inflamable en el aire está por encima de este límite, no se puede formar una atmósfera explosiva gaseosa, porque la mezcla ya es muy rica en combustible. Para gas natural corresponde al 15% este límite superior de explosividad. Esto significa que una mezcla con suficiente gas natural que sea inflamable tiene como máximo un 15% de metano y un 75% de aire. ¿Por qué se dice que si está por encima de este límite se sobrepasaría las condiciones para una atmósfera explosiva? Porque al haber tanta concentración de este gas, no habría el otro componente principal para iniciar pues la llama, que sería el aire, ¿ya? Entonces esto es bien importante. Bueno, todo esto en qué se traduce, vamos a ver una gráfica que nos ayudaría a entender un poco más estos conceptos. Entonces, tenemos suponemos que hay un recinto con un volumen de aire disponible. Este volumen de aire disponible lo tenemos de 0 a 100. Tenemos acá nuestra atmósfera explosiva entre el 5% y el 15% para gas metano. ¿Listo? Acá vamos a hacer un zoom de esta sección. Tenemos que la mezcla entre 0% y antes del 5% del límite inferior de explosividad
es una mezcla muy pobre, en donde no se dan las condiciones para que sea una atmósfera explosiva. Entre el 5% y el 15% están las condiciones dadas para que la atmósfera sea explosiva, ¿ya? Y con atmósferas con concentraciones superiores al 15% en gas metano, son atmósferas muy ricas que lo que hacen es saturar el ambiente en gas metano y lo que dificulta que se pueda encender una llama en ellas porque porque el gas metano desplazaría el oxígeno, que es el otro componente que necesitamos para tener una explosión, porque recuerden el triángulo de explosividad requiere un combustible, una llama y un punto de ignición. ¿Listo? Necesitamos estos tres factores para poder tener las condiciones para una atmósfera explosiva. Este símbolo que ven acá es el símbolo que se utiliza internacionalmente para hacer alusión a atmósferas explosivas. Bueno, ¿cómo medir una atmósfera explosiva? El porcentaje y la unidad ppm representan una relación. El porcentaje significa un número determinado de partes por cada 100 partes. Si están presentes concentraciones mayores, estas se especifican en porcentaje. Entonces, esto es importante que lo tengan claro. Cuando hay concentraciones muy altas, estas se miden en porcentaje. La ppm significa un número determinado de partes por millón. La unidad ppm no depende de la presión ni tampoco depende de la temperatura y se utiliza para concentraciones más bajas. La equivalencia entre estas dos unidades es la siguiente. Tenemos por este lado 10.000 ppm, que equivale a 1% de volumen. Tenemos que 1000 ppm equivale a 0.1% en volumen. 100 ppm equivale a 0.01% en volumen. 10 ppm equivale a 0.001% en volumen y finalmente 1 ppm equivale a 0.0001% en volumen. Esta relación nos da claridad de por qué se utilizan las medidas en porcentaje para concentraciones muy altas y para concentraciones más pequeñas se utilizan las partes por millón o ppm. Para tener una claridad de esta correlación entre las unidades de medida, vamos a ver dos ejemplos. Un recinto que contiene 250 ppm de monóxido de carbono detectado con un equipo. Esto significa que si se extraen de ese recinto 1.000.000 de moléculas, 250 de ellas serán de monóxido de carbono y el restante de las 999.750 moléculas serán de dióxido de nitrógeno y de oxígeno, los otros componentes que se encuentran normalmente en el aire. Veamos otro ejemplo. Una concentración de metano del 10% en volumen corresponde a una concentración de 100.000 ppm de CH4, ¿ya? Es decir, que si extraemos nuevamente 1.000.000 de partículas, de moléculas de aire de ese recinto, 100.000 de ellas van a ser de CH4 y las restantes 900.000 moléculas van a ser de otros componentes del aire. ¿Y cómo proceder? Tenga en cuenta que el límite inferior de explosividad del gas natural es del 5%. Eso ya lo habíamos visto en diapositivas pasadas. 5% de concentración de gas combustible en el aire, lo que equivale a 50.000 ppm. Recordemos, límite inferior de explosividad del gas natural, 5%, que equivale a 50.000 ppm. Certirred SAS calibra los equipos de CH4 en 8.000 ppm, es decir, en 0.8% de volumen. Más allá de este valor, no se puede asegurar la exactitud de la lectura en rangos superiores. Por este motivo, se toma la lectura de 0.8% en volumen como una medida de concentración adecuada para determinar la suspensión de la prueba de monóxido de carbono, CO, con artefactos encendidos por seguridad. Además, el detector de metano trabaja en un rango de 0 a 10.000 ppm, es decir, de 0% en volumen a 1% en volumen. Cuando supera este rango, sale en el tablero del equipo la lectura LOL
que es una lectura que dice que se sobrepasó el rango de medición del equipo, por lo cual no será posible determinar la concentración en rangos superiores. O sea, yo con los equipos que manejo actualmente no puedo determinar el 5% de concentración de gas combustible, lo que equivale a 50.000 ppm. ¿Hasta cuánto puedo hablar con los equipos? Hasta 10.000 ppm, pero el ajuste que le hacemos por parte de la empresa, la calibración de esto se hace a partir de 8.000 ppm, es decir, 0.8%. Vamos a ver todo esto gráficamente, qué significa. En esta gráfica vamos a extraer solamente la parte que necesitamos, en donde vamos a poder visualizar el rango de explosividad. Ya sabemos que una mezcla entre el 0% y el 5%, que es el límite inferior de explosividad, es una mezcla muy pobre, no hay suficiente combustible para tener una atmósfera explosiva. Entre el 5 y el 15% tenemos una atmósfera explosiva. Y por encima del 15% tenemos una mezcla muy rica en gas combustible, pero no lo suficientemente rica en aire, que es el otro componente que necesitamos para completar el triángulo pues, de explosividad. Entonces ya sabemos que nuestra atmósfera explosiva se mueve entre este rango del 5% al 15%. Bueno, el límite inferior de explosividad sabemos que es el 5% y que equivale a 50.000 ppm. El límite superior de explosividad equivale a 150.000 ppm, es decir, 15%. CertiRedes SAS ha definido que en este rango de 0.8% de volumen realiza la suspensión de la prueba. Leamos nuevamente, CertiRedes define el valor de 8.000 ppm o 0.8% en volumen como una medida segura para suspender la prueba de CO con artefactos encendidos, dada la capacidad de lectura de los equipos y el punto de calibración del mismo. Como podemos observar, hacemos la suspensión de la prueba con artefactos encendidos en un rango muy por debajo del límite inferior de explosividad, pero porque hay unas características de los equipos que nos impiden acercarnos a este umbral. ¿Cómo proceder? Aseguramiento de la zona de trabajo. En caso de identificar fugas mayores al 0.8% en volumen, es decir, 8.000 ppm, en las conexiones y o artefactos se reportará al distribuidor por medio de la línea de emergencias la fuga. Se continuará la inspección y no se realizará la prueba de monóxido de CO con artefactos encendidos por motivos de seguridad. En el informe, las casillas de la prueba de monóxido de carbono CO con artefactos encendidos se marcará como no aplica y en el campo de observaciones del informe de inspección se estipulará que no se realiza la prueba por fuga igual o superior al 0.8% en volumen de los tramos cercanos a los artefactos en las conexiones al punto de consumo o en el artefacto mismo. ¿Ya? Entonces esto es bien importante que lo tengan claro y con toda esta información la finalidad era aclarar de dónde salía ese valor de 0.8% en volumen que se tiene en el procedimiento y en el aseguramiento de la zona de trabajo del procedimiento de I07. Ya conocemos límite inferior de explosividad, límite superior de explosividad. Ya sabemos hacer la relación entre partes por millón y porcentaje. Y ya sabemos en dónde se encuentra el rango que define la empresa del 0.8% en volumen con respecto a los límites superiores e inferiores de explosividad. También sabemos que se suspenden las pruebas mucho antes de llegar al límite inferior de explosividad por un tema relacionado a la capacidad de lectura del equipo y en los puntos de calibración donde este se calibra. Muchas gracias por su atención. Recuerden realizar la evaluación de eficacia de entrenamiento de esta capacitación.